Hola a todos. Se trata del ejercicio 2,1 que nos dice dos fuerzas P y Q. Ahí está la fuerza P, ahí está la fuerza Q. Se aplican en el punto A del gancho que se muestra en la figura. Ahí está nuestro ganchito. En el punto A están aplicadas las dos fuerzas P y Q. Me dicen que la magnitud de P son 75 newton. Claro, si son fuerzas, recuerde que las fuerzas se miden en newton. La magnitud de Q, 125 newton. Me piden, determine en forma gráfica la magnitud y la dirección de su resultante. Entonces vamos a hacer los dos métodos. Vamos a hacer el método gráfico, vamos a determinar la fuerza resultante de P más Q por el método gráfico y también lo vamos a hacer por el método analítico de las componentes. Iniciamos con el método gráfico. Entonces, para el método gráfico necesito las escuadras y mi transportador para poder hacer eso. Y lo primero para el método gráfico es dibujar los vectores a escala. Bueno, primero montar el sistema de referencia. Bueno, entonces ya tenemos eje X, eje Y. A continuación dibujo cada fuerza con una escala. Como debo medir 75, 125, dicen que estos son múltiplos de 25. Entonces voy a hacer esto. Con mi escuadra voy a tomar 2 centímetros y esos 2 centímetros voy a decir que equivalen a 25 newton. Esta longitud para mí es 25 newton y para mí son 2 centímetros. Entonces 2 centímetros 25 newton. Listo, voy a dibujar mi primera fuerza, mi fuerza P. Entonces lo primero que hago es ubicar mi ángulo. Entonces cojo mi transportador, ¿cierto? El centro del transportador que me queda coincidiendo con el centro, ahí con el centro de coordenadas cartesianas, miren. Bueno, agrandémoslo para que quede perfecto acá. Listo, si ven que el centro del transportador coincide con el origen de mi plano cartesiano y ahora me dicen que mi fuerza, mire, aquí está mostrado 20 grados. 20 grados respecto a la vertical, ¿no? Esta es la vertical y desde la vertical hasta el vector P, ahí hay 20 grados, ¿sí ven? Entonces acá, desde la vertical, bueno, me toca girar un poquito el transportador porque fíjese que el 270 no quedó coincidente con esta línea. Bueno, ahora sí, fíjese que el 270 quedó coincidente con la línea. Y entonces desde la vertical hacia la izquierda mido 20 grados. 10 y 10, 20. Marco ahí el 20. Entonces voy a retirar ahora mi transportador, ¿cierto? Lo quito de ahí y sencillamente trazo una línea, miren, que me una el origen de mi sistema cartesiano con el punto de 20 grados, ¿no? 10, 20. Listo. Entonces ya tengo la dirección 20 grados. Ahora me falta movilizar la distancia. Entonces, para mí esto es 25 newton. Entonces, tomo esta escala y ahí está, miren. 2 centímetros son 25 newton. Estos son 25, 50, 75. Quiere decir que el vector que dibuje va a llegar hasta acá. Y ese lo voy a marcar como mi vector P. Bueno, y ahí está el vector P, 75 newton a 20 grados desde la vertical y hacia la izquierda. De acá a acá hay 20 grados. Listo, ahora dibujo de la misma manera mi vector Q, con la misma escala, pero el vector Q son 125. Claro, siempre primero dibujamos el ángulo, ¿no? Entonces llevamos nuestro transportador acá, que coincida el origen del transportador acá, la cruz del centro, con la cruz de mi sistema cartesiano, el 270 sobre la vertical, y me dice que Q son 35 hacia la derecha, desde la vertical, mire, desde la vertical y hacia la derecha 35 grados. Entonces mido 35 grados. Bueno, y ahí está, miren, 10, entonces 10, 20, 30, 35. Y ahora lo que hago es trazar una línea que vaya del centro del sistema coordenado, ¿cierto? Hasta aquí, donde medí los 35. Y la proyecto. Bueno, claro, vamos a quitar primero el transportador. Bueno, y ahí tracé la línea. Fíjense que el ángulo de acá hasta acá quedaron 35 grados, ¿no? Ahí está, miren, 10, 20, 30, 35. Entonces fijémonos, 25, 50, 75, 100, 125. Hasta aquí va a llegar el vector. Está aquí exactamente. Bueno, y ahí está, mi vector Q, ¿cierto? Este es mi vector Q, llega hasta acá. Entonces lo demás ya lo borro porque fue una construcción auxiliar. La borramos acá y exactamente llega hasta ahí mi vector. Y ahora sí voy a poder hacer la suma de vectores por el método gráfico. Bueno, recuerden que para sumar vectores por el método gráfico se deja un vector fijo. En este caso voy a dejar Q fijo y voy a mover a P. Miren, ahí está P. ¿Sí ve? Es
la longitud igualita, la dirección igualita, lo copié y lo voy moviendo hasta la cabeza de Q. Ahí está. Y en la cabeza de Q paro y dejo ahí a P. Entonces, este nuevamente es mi vector P, ¿cierto? Entonces ahí está, este es mi vector P. Recuerde que el vector resultante va de donde sale Q a donde llega P. Entonces de acá, del origen del sistema hasta donde llegó P, voy a trazar mi resultante. Y ahí está, este es mi vector resultante. De sumar P más Q. Método del triángulo se llama acá, ¿listo? O método del polígono. Un triángulo es un polígono. Y ahora lo que tengo que hacer es, con esta misma escala, ponerla acá, encima de R, y mirar cuántas veces cabe esto acá en R. Bueno, y entonces fíjense, tomé este segmento y lo puse y me cupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces yo multiplico 25 por 7, ¿cierto? Y me da 175, pero 175 hasta acá, fíjense. Me quedó un pedacito ahí sobrando, más o menos como 178 aproximadamente. Entonces voy a decir, este es un método aproximado, ¿listo? Método aproximado. Por eso no se usa mucho el método gráfico porque es un método aproximado. Entonces voy a decir, R tiene aproximadamente 178 newton. Ahora deberé medir el ángulo. Entonces traigo nuevamente mi transportador acá, lo coloco aquí en el origen del sistema también. Y mido qué ángulo forma ese vector, el vector rojo, ¿no? Que es el resultante, respecto al eje X positivo. Entonces acá, está un poquito descuadrado, miremoslo ahí, respecto al eje X positivo. Entonces miremos el ángulo. Entonces de acá, ya sabemos que hasta acá son 90. Pero fíjese, le falta 13 para llegar a 90. O sea, 77 grados aproximadamente. Entonces voy a decir teta igual menos 77 grados, ¿no? Porque fíjense que el 77 grados sería así, miren. Este ángulo acá son menos 77 grados. ¿Listo? Y esta sería gráficamente la solución del problema. Ahora, lo vamos a hacer por el método analítico para comprobar por el método de las componentes. Este método, pues es preferible porque es muy exacto, ¿listo? Entonces, ¿cómo se hace con este método? Primero, los dos vectores llegan a un punto común, ¿cierto? Se encuentran aquí, concurren, se llama el punto de concurrencia, A. Y entonces, donde está el punto de concurrencia, coloco mi sistema, el origen de mi sistema cartesiano. Bueno, y ahí está, eje Y, eje X. Y ahora, el siguiente paso es descomponer estos vectores, sacar las componentes de los vectores. Ya sé que las componentes, entonces empiezo con Q, voy de la punta del vector, me proyecto, ¿cierto? Paralelo al eje Y, hasta donde corte al eje X, aquí sale la primera componente. Y esta componente, como es el vector Q, ¿cierto? El vector Q girado hacia el eje X, esta es mi primera componente, recuerden que se llama QX. La otra, por la punta del vector paralelo al eje X, entonces aquí por la puntica del vector paralelo al eje X hasta que corte al eje Y, ahí está mi segunda componente, ¿cierto? Hacia abajo porque el vector va bajando, ¿cierto? El vector Q, fíjense, este vector Q va bajando, entonces la componente bajando va también hacia la derecha, entonces componente hacia la derecha. Este que va bajando, recuerden que es QY. Listo. Y ahora busco el ángulo entre el eje, recuerde, el eje X positivo y el vector. Quiere decir que voy a tomar este ángulo, voy a trabajar con este ángulo para sacar las componentes. ¿Qué ángulo es ese? Pues si todo es 90, ¿cierto? Todo el cuadrante es 90 y aquí hay 35, pues a 90 le quito 35 y me quedan 55 grados. Pero como estoy midiendo, miren, en sentido manecillas, recuerde que ahí el ángulo es negativo. Entonces el ángulo que forma Q es menos 55 grados respecto al eje X positivo. Listo, por lo tanto, las dos componentes de Q, Qx, recuerde que es igual a la longitud del vector. ¿Cuánto mide el vector Q? Entonces en el problema nos lo dieron, ¿no? Q mide 125 newton. Entonces aquí vamos a colocar 125 newton y vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que ya dijimos que era menos 55 grados. Y recuerde, la X la trabajo con coseno.
¿Listo? Pero siempre que yo pegue el ángulo del vector, mide el vector Q desde el eje X positivo, entonces la X va con coseno, la componente en X. Listo. Y la componente en Y, pues sencillo, QY será igual a 125 newton, ¿no? Esos son newton. Ahora la Y va con seno, seno de menos 55 grados. ¿Listo? La Y siempre va con seno, pero repito, siempre que usted haya pegado el ángulo del vector al eje X positivo. Listo, saco los resultados. Bueno, acá QX nos da 71,697 newton, aproximando en el tercer decimal. QY nos da menos 102,394. Claro, nos da negativo este, ¿cierto? QY nos da negativo porque fíjese que QY va bajando, QX nos da positivo porque va para la derecha. Si ven que cuando yo tomo el ángulo pegado al eje X, automáticamente el coseno y el seno me dan los signos de la componente. Esa es la ventaja de pegar el ángulo al eje X. Listo, ahora vamos a descomponer a P de la misma manera. Bueno, para P, entonces recuerden, por la punta del vector, ¿cierto? Aquí por la punta del vector, paralela al eje X, me da mi primera componente, que va desde arriba, desde donde sale el vector, hasta donde cortó acá, miren. Y esta componente, recuerde, si viene de P, se llama PY, porque estoy girando a P hacia el eje Y, mira, este es PY. Y ahora, por la punta del vector, ¿cierto? Paralela al eje Y, mire, por la punta del vector y nos vamos paralelos al eje Y. Hasta donde corte acá está mi segunda componente. Que recuerden, esta componente se llama PX. ¿Listo? Bueno, no tengo que preocuparme por los signos de PX, PY, siempre y cuando mida el vector P desde el eje X positivo. Entonces voy a venirme en sentido antihorario. Entonces voy a salir del eje X positivo, fíjense, y voy a tomar este ángulo. Llevo 90, 180 y 250, ¿cierto? ¿Por qué 250? Porque si giro 20 más, mire, si giro estos 20 más, llegaría a 270, pero el vector para acá. Entonces 250 grados. Listo. Luego las componentes, ¿quiénes son? Entonces ya saben, Px es igual a la magnitud de P, que en el problema me la dan y que me dicen que son 75 newton, por el coseno de 250 grados. Y Py 75 newton, que es la magnitud de P, por el seno de 250 grados. Listo, hago las operaciones en la calculadora, obtengo los valores para Px y para Py de Px nos da menos 25,651 newton, Py nos da menos 70,747 newton. Fíjense que si yo pego el ángulo, mido el ángulo desde el eje X positivo, en este caso estos 250 grados, al hacer la operación, el coseno y el seno automáticamente me entregan el signo de las componentes. Mire, ambas componentes negativas, claro, es que estaba para la izquierda y estaba para abajo. Entonces, por eso ambas son negativas. Pero eso automáticamente sale en la calculadora. Listo. Lo siguiente ya es hallar el resultante. Como son solo dos vectores, entonces voy a hallar el resultante. Pero el resultante voy a hallar primero el resultante sobre las X. El vector resultante en las X. Para eso voy a sumar QX más Px. Si sumo Qx más Px, obtengo el resultante en X. O sea que el resultante en X es Qx es 71,697 newton más Px. Entonces Px nos dio, fíjense que Px nos dio negativo, menos 25. Entonces aquí menos 25,651. 651 newton. Fíjense que nos quedó aquí un producto de signos, ¿no? Más por menos. Ya sabemos que más por menos nos da menos. O sencillamente hubiera hecho la suma algebraica, es decir, hubiera colocado los valores acá. Este es 71 y este menos 25. Listo. Y ahí ya saco el resultante en X. Entonces este resultante en X, al hacer esa resta, nos da 46,046 newton. Eso nos da la resultante en X. De la misma manera hacemos la resultante en Y. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la resultante en Y es igual a QY, ¿cierto? QY más PY. Listo. Y entonces resultante en Y. QY menos 102
394 newton, más PY, pero PY es negativo, ¿no? Entonces más por menos menos 70.477 newton. Entonces, como ambas componentes son negativas, tanto QY como PY, fíjese, entonces sumo y el resultado quedará negativo, ¿cierto? Entonces, el vector resultante sobre la Y es igual a, entonces nos da menos 172.871 newton. Ya tengo el resultante en X y el resultante en Y. Lo siguiente que se hace es dibujarlos. Entonces, nuevamente voy a dibujar un plano cartesiano y voy a dibujar a Rx que me dio positivo y a Ry que me dio negativo. Bueno, ahí está, mi plano cartesiano. Aquí dibujé Rx, me dio 46. Entonces, más o menos escojo yo una medida que yo diga, bueno, esto es 40, ¿listo? Aquí sí no importa, no tengo que tener en cuenta una escala como lo hice en el método gráfico. Aquí simplemente los coloco aproximados. Yo digo, esto es 40, 46, ¿listo? Y este, como es 172, pues será mucho más grande, ¿cierto? Como casi 4 veces más largo. Pero pues aproximadamente lo dibujo más largo. Listo, ahora saco el resultante. El resultante, recuerde que aquí lo que hago es sumar Rx más Ry. O sea que voy a trasladar a uno de los dos vectores. Entonces voy a dejar un origen fijo. El origen fijo es acá, en el origen del sistema cartesiano. Voy a dejar a Rx quieto y voy a mover a Ry. De tal manera que la cola de Ry, recuerde, quede en la cabeza de Rx. Bueno, ahí copié mi vector Ry y lo voy trasladando, miren. Vean que la longitud es la misma, el vector es vertical, todo el tiempo la longitud es la misma, el vector vertical lo llevo hasta la cabeza de Rx. Listo, y ahí coloco Ry. Este es mi vector Ry. Listo, escribimos aquí Ry para no equivocarnos. Listo. Ahora, el vector resultante. Recuerde que el vector resultante va de la salida, o sea, de la cola de Rx, mire, de la cola de Rx, sigue acá, a la cabeza de Ry. Llega hasta acá, mire. Entonces, de la cola de Rx a la cabeza de Ry, allá lo trazo. Y este es mi vector resultante R, que es el que estamos buscando. Este R, pues viene a ser este mismo R que obtuve por el método gráfico. Mi vector resultante, solo que aquí es por el método analítico. ¿Cómo consigo R? Entonces, recuerden que un vector queda determinado con la longitud, entonces necesito calcular la longitud y necesito calcular el ángulo que hay desde el eje X positivo, ojo, desde el eje X positivo hasta el vector, o sea, este ángulo θ necesito calcularlo. Y para eso trabajo con este triángulo, fíjense, el triángulo que mostré en amarillo. En ese triángulo que mostré en amarillo, Rx y Ry son catetos, R es la hipotenusa, porque este es un triángulo rectángulo. Recuerde que entre Rx y Ry hay ángulo de 90 grados, los mismos que entre el eje X y el eje Y. Entonces, ¿qué voy a decir? Que como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerde, la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa en este caso? Mírenla, R. Entonces yo digo R al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, Rx, más el cuadrado del otro cateto, Ry. ¿Cierto? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Listo, reemplazo. Entonces, ¿qué voy a decir? R cuadrado es igual. Rx me dio 46.046 newton, que es el valor que tenemos acá, ¿no? Mire, Rx. Y Ry me dio, entonces, esto al cuadrado, ¿no? Este valor al cuadrado, más Ry me dio menos 172.871 newton, esto también al cuadrado. Pero como yo necesito solo R, entonces voy a hacer lo siguiente. Como esto es una igualdad, fíjense, voy a sacar raíz cuadrada en la parte izquierda, raíz cuadrada en la parte derecha. Listo, por ser una igualdad, si saco raíz cuadrada en la parte izquierda, debo sacar raíz cuadrada en la parte derecha. ¿Y por qué raíz cuadrada? Pues sencillamente porque tenemos que anular este cuadrado con este radical para que solo nos quede R. Porque necesitamos aquí el R sin el cuadrado, entonces por eso saco raíz cuadrada. Y entonces ahora hago esta operación, saco raíz cuadrada, abro paréntesis, coloco este valor al cuadrado, más este valor. Si usted no le coloca el signo, no hay problema porque al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Entonces este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, saco raíz cuadrada y esto me da
nos da 178.89 newton, que si ustedes lo comparan, miren, con el método gráfico, nos dio 178 newton, nos dio bastante aproximado, ¿cierto? Y eso que aquí, pues, esta última medición fue aproximada. Vean, entonces estamos comprobando con los dos métodos que la respuesta es la misma. El ángulo, entonces para el ángulo teta, lo calculo, aquí está teta, este ángulo teta, lo calculo a partir de tangente. Tangente de teta igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces voy a decir tangente de teta es igual cateto opuesto. ¿Cuánto es el opuesto? A teta, mire, si este es teta, este es el opuesto, RY. RY nos dio menos 172.871. Entonces menos 172.871 newton sobre el adyacente. El cateto adyacente a teta aquí en este triángulo amarillo es Rx, que es 46.046, entonces sobre 46.046 newton. Cancelo los newton con los newton. Recuerde que el ángulo se despeja como teta igual a tangente a la menos 1, que es una función que aparece en la calculadora, de menos 178.871 sobre 46.046. Entonces voy a la calculadora, busco tangente a la menos 1, que normalmente es invertido tangente, ¿listo? Y coloco esta operación así, entre paréntesis, esto divido en esto con el signo, y me da que teta es igual a menos 75.56 grados. Si lo aproximamos al siguiente entero es aproximadamente menos 76 grados. ¿Listo? Entonces, si vamos acá, ya sabemos que este ángulo medido desde el eje X positivo, mire, desde el eje X positivo hasta donde está el vector resultante, es menos 76 grados. ¿Cuánto nos había dado nosotros en el método analítico? Menos 77 grados. ¿Listo? Fallamos por 1 grado en la medición. Pero dicen que es bastante aproximado el método analítico y es mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido que el método gráfico es mucho más rápido que el método analítico, pero el método analítico es más exacto. Listo, ahí ha sido la comparación entre los dos métodos que son útiles para resolver vectores. Este método, sobre todo cuando hay varios vectores, pues viene a ser muy rápido, ¿cierto? Porque si hay 5 o 6 vectores, pues es rápido mover los vectores, ¿cierto? En cambio, descomponer 6 vectores, pues lleva más trabajo y esto saldría mucho más largo esta operación.